Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Muy cordiales saludos a todos cuantos nos siguen a través de Internet, muy especialmente a nuestros espectadores en Iberoamérica. Pero en realidad, en fin, todos bienvenidos. Gracias a todos por vuestra presencia, por vuestra compañía, por participar con nosotros de esta conversación. Por cierto, reciente para mí la satisfacción de un breve viaje a Portugal. Nos encantaría que este programa tuviera algún seguimiento, algún interés en el vecino y entrañable y querido Portugal. Por demás, mira por dónde, sea pretexto para recordar que Ferrol y la portuguesa Vila do Conde son ciudades hermanadas desde hace bastantes años. Y bueno, antes de nada, una expresa aclaración que deseo hacer sobre un involuntario error, un lapsus linguae que cometí durante el último programa conversando con María Fidalgo Casares, bueno, y con Emilio. Cuando hablábamos de posibles establecimientos de La Coruña que agrupasen a artistas, en fin, a modo de tertulia, como lo que sería intercambiable en Ferrol con aquel Cazadores del que hablábamos, pues referí yo el Cine Galicia, actual sede de la Fundación Barrié en La Coruña, como un lugar a propósito. Naturalmente, quise decir el Café Galicia. El café, no el cine. El Café Galicia, al que todavía yo pude acudir en alguna ocasión, cuando ya languidecía, a finales de los años 70, o en todo caso muy principios de los 80. O sea, en La Coruña, en ese café, digamos, literario, artístico, donde se reunían gentes diversas, artistas, intelectuales, gente próximas e interesadas en la cultura en general. Era en realidad un ambiente tranquilo y muy estimulante, lo recuerdo perfectamente. O sea, ese era, con solera contrastada, el Café Galicia al que yo señalé impropiamente como cine, a saber si acaso por la proximidad al Cine Avenida, que este sí era cine, que estaba muy cerca de ese café. Y es que ya se sabe cómo es el inconsciente, el subconsciente y sus caprichosos vericuetos. En fin, dicho queda, y vamos con lo que hoy nos ocupa. Y bien, tengo a mi derecha, como siempre, con la frase certera y atenta y el ingenio pronto y vivo, a Emilio Saldaña, ya liberado de sus obligaciones docentes, o casi, y del todo dispuesto a entregarse, eso sí, a il dolce far niente, al que tanto invita siempre Agosto. Bienvenido, Emilio. En fin, estás ya dispuesto a disfrutar del Ferragosto, ¿verdad? Y a mi izquierda nos visita de nuevo Eliseo Fernández y Fernández, licenciado en documentación, investigador muy sobre todo de asuntos relacionados con Ferrol, con la historia de Ferrol, que siempre es asunto de agradecer, y además no se olvide decir historia de Ferrol, es decir, al tiempo y de una manera natural, historia de España en muy buena medida y a veces de manera importante y hasta decisiva. Bienvenido, Eliseo. En fin, gracias. A ver, Matías Usero, Rodrigo Sanz, Juan García Niebla, tres nombres propios, tres ferrolanos, con sus vicisitudes biográficas que hoy van a ocuparnos más o menos en conversación. No sé si por este mismo orden sucesivo o como prefieras hacerlo. O sea, repito, bienvenido, Eliseo, adelante como mejor te parezca. Todo facilidades. Muy bien, pues nada, gracias por convidarme. Home, son tres personaxes que eu creo que ao mellor, primeiro, en vez de falar de cada un deles, estaba ben falar do conxunto desa xeración, non?
xente que naceu Pues no final do século XIX, claro. que viñan de unha clase media alta, todos eles de aquí de Ferrol, e como ti decías, ademais, pois tamén eran personaxes que sobordaban o ámbito ferrolán e chegaban a outros ámbitos e tiveron unha actuación e unha proxección importante fora de Ferrol. Personaxes como Rodrigo Sanz, que tamén vive en Madrid, mesmo eu teño un libriño publicado por él en Portugal sobre o espiritismo, despois falaremos un pouco de como tamén estivo... Algo, por cierto, moi de aquella generación. Sí, bueno, polo menos Usero e Rodrigo Sanz estiveron coquetearon con ese... Sí. E o Matías Usero, por exemplo, tamén, que era un personaxe que publicou moitísimos libros fora de Ferrol, en Valencia, en coleccións que eran famosas como a revista Horto e Cuadernos de Cultura, que eran uns libriños de divulgación que había moi pequenos, que se publicaba unha colección que foi larguísima e que tiña unha tirada tamén impresionante, porque se distribuía moito en locais obreiros e sobre todo en sociedades culturais que estaban naquela altura un pouco envoltas no tema das novas correntes que estaban xurdindo, non? E estes tres homes pois eran representativos desa xeración que nacera a finales do século XIX e que comeza a actuar, sobre todo a partir de principios do século XX, e que empezan tamén a estar en conexión cos movimentos sociais que estaban aparecendo naquela altura, que ao mellor en outros sitios xa tiñan un percorrido. En Inglaterra, por exemplo, o movimento obreiro xa viña de inicios do século XIX, pero en Ferrol, cando, digamos, collen forza final do XIX, inicios do XX, e aí cando eles empezan a conectarse con todo iso, e hai quen di que incluso se fala de medo turnismo que existía ata o momento no político, pois que había un novo turno que era o turno do pobo. Hai unha expresión de algún historiador posterior, e falan desa época como a época do turno do pobo, deses movimentos sociais que están xurdindo e que ao final o que significan, eu creo que é importante, veñen a representar unha democratización social forte, a capacidade das clases populares de influir nos procesos de toma de decisións, que ata o momento pois a única forma que tiñan de facelo era a través de revoltas espontáneas, de algaradas, motíns, como por exemplo o famoso caso de Antonio Alarcón e a folga que houbera en 1805, que acabou coa morte do comandante xeral do apostadero, en movimentos espontáneos, pero que non estaban, digamos, cohesionados en ningún movimento estable ni permanente. Nesa época en Ferrol, ademais, é a época, inicios do 20, en que se privatizan os estaleiros, a Sociedade Española de Construcción Naval, con capital inglés e vasco, se fai cargo do estaleiro e tamén se introducen novas formas de funcionamento que obrigan tamén a clase traballadora a organizarse para defenderse un pouco pois, de novas formas de traballar que se estaban impoñendo, máis disciplina laboral, a través de capataces vascos, por exemplo, que eran a maior parte deles, e entón eso todo vai causar unha época moi convulsa na que estes tres personaxes tiveron unha importancia grandísima. De todos modos, los tres tienen coincidencias históricas como las que describes, y después cada uno naturalmente tiene su particularidad biográfica bien diferenciada, en fin, de lo que nos ocuparemos seguramente ahora. Bueno, yo puedo empezar a decir cosas como provocación, pero empieza, en fin, échale tú ahí. Pues yo estaba pensando que claro, es un momento en el que los movimientos progresistas, obreristas, etcétera, se posicionan contra los movimientos reaccionarios, la derecha, y claro, la Iglesia va en el lado de la reacción. Entonces, no es casualidad que estos movimientos de izquierdas, más o menos revolucionarios, estén también asociados a ideologías antieclesiásticas, cuyo origen, diríamos, un poco remoto sería la Ilustración, que hablamos el otro día nosotros, pero que se manifiestan pues en círculos de estudios esotéricos, intereses por el espiritismo, por sectas, masonería, etcétera, porque, claro, se supone que esto establece una sintonía
en contra como del otro bloque, que explica cosas que hoy a lo mejor pues ya no pasan, evidentemente. Bueno, este no es el programa de hoy, digo lo que voy a decir yo, lo que voy a decir yo. Pero se me ocurre al hilo de lo que atinadamente explicas, que es verdad que el espiritismo, es decir, decíamos hace un momento que yo creo que al final, pero repito, no es el caso del programa de hoy, pero yo creo que hay seguramente un intento de sustituir la religión por la religión católica. Sí, la tradicional, digamos. Sí, la religión tradicional. La nuestra, digo en el sentido histórico, ¿no? Sí. Es decir, de sustituirla, siempre hay una tendencia a la sustitución. Ayer hablábamos de la masonería, ayer hablamos de la masonería. Sí, bueno, pues claro, es decir, siempre, claro, y entonces las prácticas espiritistas, es que pareciera que hay un, en fin, pero bueno, esto pero también a nivel europeo, también en la circunstancia europea hay realmente un interés por estas cosas, el mesmerismo, el magnetismo, la hipnosis, el espiritismo, todas estas cosas en París, en Londres. Porque el sentido trascendente del hombre no se puede despachar de cualquier manera. El fin de siglo fue muy espiritista, muy esotérico. Esto daría para un programa de suyo ya directamente, y yo creo que particularmente interesante. Eu creo que para ese tema o personaxe máis representativo é Matías Usero, que nace dunha tradición, já podemos entrar por aí, nace dunha que del vas falar a contar. Claro, el nace dunha tradición religiosa, licenciado en teoloxía, en dereito, e exerce durante moitísimos anos como religioso. Estive de misioneiro, creo que en Puerto Rico, en otros sitios, por eso tamén dice que tivo proxección internacional, ainda hoxe. Las prácticas espiritistas, las prácticas espiritistas creo que empieza a tenerlas como experiencia precisamente por allá. Sí, creo que por Iberoamérica. Nun dos seus libros, no prólogo, comenta esa... sí? Bueno, creo que está, entonces estupendo. Creo recordar agora que o dís. Sí. E claro, él evoluciona. Evoluciona e, bueno, eu non sendo un especialista en teoloxía nin en religioso, el evoluciona cara a unha teosofía, non? Que é unha especie de unha doctrina que ve un pouco Deus en todos lados, máis comprensiva cara a outras religións. Sí, un sincretismo de distintos esoterismos, de distintas tradiciones. E el evoluciona cara a esa, digamos, e claro, unha evolución que claro tamén ten unha componente moi forte de ruptura coa súa, digamos, adscripción á Igrexa, ainda que el xa nos anos 10, sendo crego en Ferrol, pois xa estaba moi implicado en movimentos sociais, no tema das obras do ferrocarril, hubo unha serie de movilizacións, 1915, creo, 16, pola continuación das obras do ferrocarril da costa. Sí, ahora que dices eso, mira, otra breve paréntesis, en fin, ahora que dices eso, es una cosa curiosa. Yo tengo noticia de esto, que tú, en todo caso, seguramente podrás confirmarme, ¿no? Pero que tiene su curiosidad aparente, a lo mejor tampoco es tan complicado. Él, precisamente por lo del ferrocarril, por lo menos del ferrocarril Santiago Betanzos-Ferrol, él en una ocasión va a ver a Montero Ríos, hay noticia de esto, con Francisco Barcón Quevedo, el propietario de la fábrica de hilados de Judía. Es decir, y esto es interesantísimo, en el sentido de que, vamos a ver, lo que ocurre es que, bueno, Montero Ríos había dejado ya, sin duda, se me ocurre a mí la cronología histórica, me parece que ya no tenía nada que ver con la Sociedad Española de Ferrocarriles, pero sí seguía teniendo influencia, y en todo caso. Pero es curioso porque, lo digo yo, porque Francisco Barcón Quevedo, propietario de la fábrica de hilados, era un hombre naturalmente conservador, en fin, convencionalmente de derechas, era un propietario importante, por cierto, ya que decimos el apellido, dígase en homenaje a Carlos Barcón, al pintor Carlos Barcón, era su abuelo, yo creo que era su abuelo, es decir, pues va con él, creo que incluso viaja en el coche de Francisco Barcón. Es probable. Y es curioso esto, considerando que él ya estaría un poco en trance seguramente estaría ya a lo mejor ya de masón, porque él
fue masón o no. Sí, bueno, en fin. foi masón tamén. Claro, pero eso claro. tamén é algo característico de Ferrol, porque ao final, en todas as épocas en que a movilización da clase traballadora se produce por falta de traballo, pois ao final é unha movilización que implica tamén as clases propietarias sí, a cidade inteira, porque a clase política, de feito houve varios casos de pois se propón a dimisión das corporacións municipais da Bisbarra para reclamar obras para os estaleiros, ou se forman comisións cidadás de alcaldes, de propietarios industriais da zona para pedir traballo. Entón, viña a ser un pouco, eu creo que era unha especie de tradición, que sempre había momentos en que había confrontación cando había traballo e os problemas eran outros, pero cando o problema era falta de traballo, aí todos estaban de acordo. Había que reclamar para conseguir que... Entón non me extraña ese o que comentas de esa coincidencia que pode aparentemente chocar a través de una voz autorizada, es decir, quiero decir, y seguramente, vamos, sin duda será así, ¿no? Confirma lo que a mí me parecía de que era masón, y esto nos lleva a la conversación de ayer, es decir, que teníamos ayer. Claro, la implicación no es por casualidad, él es masón, digamos, quiero decir, acaba por ser masón por reacción probablemente de su inicio religioso. Pode ser, non sei, non era un caso moi corrente tampouco, Él acabó moi radicalizado, ¿no? Sí, pasou polo socialismo, despois foi republicano, un partido tampouco dos máis radicais. El Partido Socialista, no, pero digo unha cierta furibundez respecto a la religión, me refiero, respecto a la religión. Bueno, él é moi radical, publica varios libros, jesuitismo e masonería, muy anticlerical no sentido de contrario le parece que trata a la Iglesia Católica con demasiado bien, sí, lo cual, en fin, é curioso porque creo que me parece recordar que cando él fai esa profesión de fe socialista primeiro xa na época de nos anos 29 ou no 30, eu creo que aí se afilia, eu creo que se afilia. Publicanlle unha entrevista no xornal El Socialista con unha fotografía ademais, porque claro, era algo chamativo. Pareceme recordar, non sei se a entrevista non xa fixo o Carrillo, porque era un dos redactores non estou seguro, ainda así o comprobarei, pero bueno, podría ser. É unha evolución curiosa, porque el pasa eso polo socialismo, pero despois acaba en Unión Republicana, que non era tampouco dos máis Unión extremos. Republicana, yo creo que se puede decir que era de derechas. Bueno, no tanto, pero sí que era de centro, ¿no? No, o de centro izquierda, pero sí. De centro izquierda. Sí. Hombre, yo lo digo por un motivo, porque alguna persona vinculada a mi propia familia andaba por Unión Republicana, o sea que lo digo con algún fundamento. Y además lo digo por la curiosidad de que el librero de Viejo, que puede que recuerdes tú. No, de oídas. Bueno, el sordo, digo que recuerdes de oídas. Sí. No sé si, bueno, él era lerrusista, ¿no? Sí. Era lerrusista, del Partido Radical de Lerrus. Pero la Unión Republicana yo creo que tuvo algún... ¿El librero de Viejo? Sí, Francisco José Rodríguez do Pico. Sí. Que estaba na Rúa Madalena, próxima a Herrera, Cartagena, o Cartagena tamén, porque era su origen geográfico. Cartagena y el sordo. Y el sordo. Por otra parte, uno de sus hijos, Javier, dicho en homenaje a su memoria también, que se murió a una edad, en fin, bastante joven, fue un chico de mucho mérito, fue director del instituto en su momento, una persona muy notable. Era químico, se terminó en la Universidad de Valencia, me parece recordar algo así, ¿no? Pero hombre, ahora el programa no es el sordo, pero que merecería un programa seguramente. ¿Y dónde tenía la librería? En la última manzana de la calle Magdalena, próxima a Herrera. No sé si la conocí yo. Que yo recuerdo una librería de Viejo que había en la calle Magdalena. Todo esto, si no sabías que era una librería de Viejo, la posibilidad, quienes lo sabían, por ejemplo, sí era Cenalmor, el que fue alcalde, con quien tenía muy buena relación, por otra parte.
bueno, vamos a cotillear un poco, mira, pero vamos, pero poco, poco. Es que me parece que son de estas curiosidades que o surgen en una conversación de una manera espontánea, o si no es difícil, ¿no? Y como estamos hablando en términos públicos, yo creo que es siempre homenaje a la memoria de los que hablamos, ¿no? Este hombre, este librero, desde el punto de vista económico, andaba muy justito, y a veces tenía momentos de cierta, en fin, de cierta economía precaria, muy precaria, muy precaria. En una de estas ocasiones, Rogelio Ceralmor, lo digo por esto, con quien tenía muy buena amistad, una amistad de usted, pero muy buena amistad, era la época también, ¿no? Que le constaba a Ceralmor que tenía esas dificultades económicas, le pidió un día que le catalogase su biblioteca, una biblioteca muy completa que tenía Ceralmor, para poder retribuirle económicamente. A mí me parece que esos son gestos que honran la convivencia, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Es decir, bueno, pues en fin, ya no sé por qué surgió la figura de por la Unión Republicana. Por la Unión Republicana, justamente, por la Unión Republicana. Pero Usero foi tamén masón, que eu creo que tamén é... Sí. Eu creo que o nome masónico dele era Jan Huys, que era un herexe... Eso yo sí que lo desconozco, y está bien el citarlo, que era un herexe, non sei se holandés ou la época de Martín Lutero, me parece. Sí, los husitas. Sí, fácilmente, sí. E, bueno, aí, claro, eso era tamén unha forma, pero, bueno, ele tamén tiña outras relacións, non? Era amigo dos marqueses de Amboaxe, non do primeiro, sino eu creo que era o fillo do primeiro marqués de Amboaxe, desa época da altura de 1910, fora esperantista tamén. Andaban un pouco en todas as correntes del... El esperantismo unido al anarquismo, ¿no? Y había, ¿no? Hay una cierta, en aquel momento... Mezcladillo. Sí, en aquel momento el esperantismo... Eran un pouco ideas que eran novas, que viñan un pouco a sustituir as outras, que a religión, por exemplo, que eran tamén conectaban co espírito internacionalista, clásico do movimento obreiro, dos movimentos socialistas, e todo o esperantismo era unha das correntes que estaba aí. Eu creo que un pouco, pero Usero era esperantista a finales do 19 xa, o sea, antes de ser, cando me parece que era estudiante de Dereito aínda. Pero bueno, sí que eso que eu creo que demostra era esa inquedanza cultural que tiña Usero, non? E como, pois esa inquedanza o leva por terreos pouco insospeitados, non? Na altura. Sí, además es la época. Sí, que ten en conta que o irmão del foi alcalde de Ferrol na época da ditadura de Primo de Rivera, o famoso alcalde Usero. Sí. No, y además un alcalde Usero, hay que decir que muy popular. Sí, bueno, xeralmente nesa época formou esa unión patriótica na cal un pouco entraban aí os chamados homes vos, xente un pouco con prestixio e con populares dentro de tal, e os que se iban colocando nos postos de responsabilidade, e creo que ese foi un pouco o papel que tamén xogou Antonio. Bueno, ya que la dices, aún no es nuestro personaje, que no le entramos, pero se ha de decir que Rodrigo Sanz fue presidente de la Unión Patriótica en Ferrol. Sí, verdad, sí. Es decir, y alcalde honorario, creo que fue tamén. Eso creo que también, en todo caso, el presidente de la Unión Patriótica sí. Y es verdad, la Unión Patriótica al final no cuajó, pero la definición que acabas de hacer tú es pertinentísima y muy clara. La verdad es que Primo de Rivera tenía la mejor de las intenciones de eso. Y ahí se ve el caso de Rodrigo Sanz, que había pasado, que acaba terminando formando parte de la redacción del Estatuto Gallego. No era un hombre sospechoso, no. Y sin embargo, cuando llega el momento, presidente de la Unión Patriótica. Bueno, era un hombre, eso sí, desde el punto de vista, era adinerado, ¿no? Sí. La familia era una familia el padre había sido alcalde de Ferrol durante la Primera República, Ildefonso Sanz.
alcalde de Ferrol durante la Primera República, sí. no tengo que decir que un alcalde brevísimo. Sí, es decir, si sí. la Primera República lo fue, es decir, pero que ocupara toda, sí, pero que era de Ares. Sí, pues eso no lo sé. Era de Ares. Originalmente, es decir, en origen no era ferrolano, bueno, en fin, todos son asimilados, ¿no?, de alguna forma, pero era de Ares. Y era un propietario con... Sí, el Rodrigo Sanz era abogado. Claro, sí, y, sí. Y sin embargo tamén se mezcla un pouco, máis que como movimento obreiro, por exemplo, el está no tema do agrarismo, que se forma na altura de 1908. Monforte, ¿no? Na Asamblea de Monforte foi un dos que estivo aí, digamos, porque tamén o agrarismo é un movimento social complicado. Claro, porque ven a representar unha nova correlación de forzas dentro do mundo que estaba dominado polo caciquismo, pero que aparecen, digamos, esas sociedades agrarias que tampouco son sociedades que nacen, digamos, de unha forma espontánea, sino que teñen un pouco o patrocinio de algunhas personalidades, como é o caso de Rodrigo Sanz ou de outros, e entón todo iso vai creando un momento que ademais é un momento moi que ten diferentes correntes, unha anarquista na zona da Coruña, o directorio antiforista de Teis pois na zona de Pontevedra, por aquí a Solidaridade gallega, bueno, aí hai varios movimentos. Bueno, e a Ateneo Ferrolano. Sí, sí. Era Ateneo Ferrolano. Claro, o Ateneo foi tamén un lugar onde eles máis ou menos coinciden, non? Porque a época na que o Ateneo... Bueno, porque nos vinimos a Rodrigo Sanz, pero estamos todavía con Matías Osero. Sí, e estamos así. Eu creo que va un pouco mezclado. Claro, É difícil separar un pouco tamén aos personaxes, non? Todos eles, sobre todo Rodrigo Sanz e Matías Osero, teñen protagonismo no Ateneo Ferrolán, na época, sobre todo, a inicios do século XX, que cando se publican os famosos anuarios de conferencias, claro. E aí Rodrigo Sanz escribe varios artigos sobre temas de ensino tamén, Matías Osero tamén está aí, porque daban as conferencias e tamén se publicaban, e a época tamén en que pouco despois Rodrigo Sanz implica tamén coa Universidade Popular da Coruña, que viña a ser algo parecido, que era un pouco sociedades creadas dentro da pequena ou da mediana burguesía, pero que teñen moita relación coas sociedades obreiras. E en Coruña, esa Universidade Popular, pois o que fai é ir a centros obreiros e dar ali pois un pouco unha serie de leccións, que eso despois ese modelo vai a cambiar, porque despois van a nacer sociedades culturais que teñen un orixe claramente obreiro, como o Centro Obrero de Cultura en Ferrol, que xa, digamos, están organizadas por obreiros propiamente ditos, que sí contan con colaboración deses próceres. Y con bibliotecas, y con una biblioteca moi estimable. Pues sí, bueno, desde o ano 18 ao 36, a única biblioteca pública de Ferrol. Sí, sí, claro, ata o punto de que o Concello de Ferrol, non sei a que altura, nos anos 20 ou por aí, pois decide entregarlle ao Centro de Cultura os restos da pequena biblioteca municipal que o Concello quixera formar e que fracasara porque non houbera unha iniciativa forte, e eso os libros estaban abandonados nun cuarto e entreganllos á biblioteca do Centro de Cultura. Sí, hombre, de hecho hay que decir para los espectadores, sobre todo, pues no sé, para los más jóvenes que están... y para los no ferrolanos, porque esto está sí. Bueno, por supuesto. No, iba a decir la curiosidad de que la actual biblioteca se pone en marcha después de la guerra. Sí. Se inaugura después de la guerra. Inaugúrase después de la guerra. No recuerdo con precisión el año. 41, 42, 43, por aí. Os fondos iniciais, ademais, son parte da Biblioteca do Centro de Cultura convenientemente expurgada. Sí, claro. Porque normal. Bueno, hai que contar. Digo normal en el sentido de teñeme que contado que no ano 36, cando é o golpe militar, pois que caían os libros desde a ventana do Centro de Cultura na Rúa Real. Siempre hai escrutinios. Entón, aí hai un resto. Es una palabra muy del Quijote. Aquí no sé si sería la más correcta. No. Agora será hoguera. Es evidente que lo digo con intención irónica, ¿no? Agora se está asociada a outra cosa. Claro. O escrutinio El donoso escrutinio. No, ahora es otra cosa, Pero... Pois boa parte dos libros esos están, os que quedaron, están na biblioteca pública e son parte importante do fondo antiguo. Yo llegué a tener en mis manos y en mi disposición algunos sellados y en fin. Sí. De los expurgados.
o de los Claro, porque que quedaron. Bueno, los expurgados no sé. Parte fueron expurgados, otros Claro, fueron los expurgados, expropiados, digamos. Sí, sí, algunos sí, extraviados, claro. probablemente, Hubo- extraviados. Exacto. Pode ser que algúns estiveran en préstamo, a mellor Sí, poucos. también, sí, O también. que alguna gente los cogiera por ahí. También, Esas cosas siempre eso, pasan. también. Aunque se perdieron la mayor parte. De todos modos, en fin, esta ironía que decíamos respecto al escrutinio y lo de las hogueras y tal, que tampoco es el tema de ahora mismo, pero todas, si no estáis de acuerdo, pues lo debatimos otro día, que no, pero todas las referencias revolucionarias en términos históricos siempre quemaron los libros, naturalmente no los suyos, los de los otros, siempre. Los libros, con los libros siempre se hicieron piras, siempre. Es decir, los libros no gustan. No sé, A según quién protagonista, Arde mal, eso es verdad. Sí, bueno. Arde mal. Sí. Sí, verdad. sí, bueno. 451 grados Es Fahrenheit. decir, no, Lo que arden. en efecto, sí que es el Pero- lo de la película y tal. Pero sí es verdad, hay esa tendencia conocida. Arden conocida. estupendamente. Na revolución, Conocida. na revolución se queman os libros dos registros notariais de propiedad, Sí. era típico Siempre quemar as Sí, as sí, notarias pero- porque onde estaban os pero en las registros, revoluciones, os movementos o de las- las siempre propiedades. queman. En las revoluciones o las contrarrevoluciones, que son otra forma de ser revoluciones. Es decir, entonces, esto es así, en fin. Esto es- no, lo digo por aquello de que, en fin, es que hay mucho personal que solo dispone de un ojo bifronte, ¿entiendes? Y entonces, claro, eso es así, no gustan los libros, no gustan. A nosotros sí nos Yo creo gusta. que sí. Bueno, pues venga, adelante con Matías Usero. Bueno, yo quería preguntar, Matías Usero tiene una evidente relación con la fascinante Hildegard, esta ferrolana Sí, que eso sí que universal, da para un programa, que eso da para un programa ya sola. o para dos o tres. Claro. Entonces la pregunta que hay que hacer es verdad que no era el padre? Bueno, a investigación máis completa que se fixo sobre iso a fixo Rosacal, que publicou o libro. Sí, eu estive na presentación das actas e ali sí. Rosacal dicía A que mí non non, me veía nadie, que non, a mí non un me suizo veía nadie. ou unhas declaracións que lle preguntaron algo así, non sei como Había era a cousa, hai conta. varios indicios que indicaban que non. Eu creo que non sei se daquela o Usero estaba en Ferrol ou non estaba cando Hildegard foi concebida, pero o caso é que sí que hai un sospeitoso claro, que é Alberto Pallás Monseni, que era un crego castrense. Porque non é casualidade que se xan cregos os No, é unha elección. presuntos. Para É el unha elección- proxecto de Aurora, claro, no, un por proxecto de Aurora, un proxecto Claro. no que ela quería un fillo Que non, apócrifo. que non lle puderan reclamar. Exactamente, E, entón, un fillo sen pai. Sí, Sí. no. Ou un pai impronunciable. Sí, por un momento, que no le pudieron reclamar y que al tiempo tuvieron unas consideraciones intelectuales Exactamente, y eso culturales. sí. Claro, Eso por formaba supuesto. parte do proxecto xenésico Claro, de Aurora, claro, que claro. o fillo Porque filla tivera unha... Claro, no es cualquiera. Claro, no, xenética no. xenética aí, fría, ¿no? Aí un Usero podía ter, digamos, Por podía ter un supuesto. candidato, porque era unha persona de cultura claro, perfil, O sea, inteligente. cura y con esas Pero características. estaba ese Alberto Pallás, que parece que ademais aí había Que tamén era un crego espiritista. era un crego curioso. Masónico. Ten un libro que cando se fixo o congreso sobre Hildegard os puxemos na exposición, que se chamaba El regionalismo da bancarrota, porque ele era catalán e era regionalista catalán, era un personaxe moi curioso, e se sospeita del, ou hai un pouco a idea de que foi o pai, porque había un bolígrafo ou unha escribanía coas iniciais AP, que formaban parte, digamos, das De alguma maneira, o propiedades. pai que fora, tanto sea un como sea outro, eran señores que participaban do proxecto de Aurora. É dicir, non foron seducidos No sei, sen máis, senón que sei sabían non sei en ata que se punto. comprometían, non? Claro, non sei ata que punto o proxecto que o mellor... Bueno, non explicaría todo, pero esa Claro, parte sí, pero, ti vas ter un fillo conmigo, ou sí. vas a facer un fillo do que logo non queras Sí, saber nada. Claro. Sí, eu creo que sí. Bueno. Bueno, Alberto Pallás tamén fixo unha obra de teatro de tema obreiro que se estrenou en Ferrol, unha cousa así moi curiosa e moi característica tamén daquela época en que había esa mezcla entre culturas diversas, a veces parecen contrapostas, pero que non eran tanto. Yo veo que es muy característico de Ferrol eso, ¿eh? También. No diré que de otros sitios también probablemente, pero en el Como lo caso de conocemos. Ferrol
pero... Sí, en el caso de Ferrol se dan una serie de circunstancias así de... parece una especie de esquizofrenia emotiva, es una cosa, no sé cómo decirlo. Bueno, por favor, tan solo un momento, enseguida volvemos con nuestra conversación, pero ahora es tiempo de no tienes por qué saberlo. Y vamos hoy con la última entrega sobre la evolución histórica de el baño. Y me parece terminar, porque, en fin, por lo que nos convoca hoy, con una curiosidad al caso sobre Ferrol. En efecto, porque resulta de particular oportunidad, entiendo de dar noticia sobre una casa de baños flotante que hubo en Ferrol allá por el último tercio del siglo XIX. ¿Pero eran baños de agua de mar o baños de agua...? De mar. Bueno, de mar ahora veremos. O sea, en números redondos hace cosa de unos 130, 140 años. Y no haré sino reproducir en lo esencial cuanto al caso escribió no hace tanto nuestro contertulio y colaborador del programa, José Picado, en La Voz de Galicia del día 5 de junio del pasado año 2016. Vamos pues con esta historia tan curiosa como saludable. Fue, como digo, durante el último tercio del siglo XIX, sin que pueda en este momento precisar más la fecha. Se instala en Ferrol una casa de baños flotante anclada a poca distancia del muelle de Curuseiras. Se accedía a través de un pequeño bote a remos que patroneaba un mozo dispuesto a tal fin. Se trataba de un artefacto de 30 metros de largo por 10 metros de ancho, con forma rectangular y que disponía de cabinas para uso individual, con una terraza cubierta y abalconada que permitía disfrutar del paisaje. Y todo eso por el módico precio, así se anunciaba la empresa que ofrecía el servicio, de 25 céntimos. O sea, un real de peseta. Claro que ya nos pondríamos en 50 céntimos, 2 reales, si queríamos disponer de sábana y toalla. Ofertaba además la empresa Leandro Torres y compañía, en Real 112, de abonos para baños particulares a precios económicos. Se ha de decir, muy sobre todo ya para cumplimentar la curiosidad de Emilio, que el agua de mar se filtraba y se calentaba para llenar las bañeras por un procedimiento técnico a propósito, y desde luego porque la calidad ambiental de las aguas lo permitía. Haces bien en explicármelo, porque yo me estaba imaginando eso como la lancha de Mugardos, pero sin fondo, allí donde la gente agarrada a un palo, pues se metía en el agua de la ría y estaba... No, por eso ya me apresuré, a remojo. Que vi que estabas preocupado, claro, vi que estabas preocupado. Con lo que pulula por la ría. Bueno, pero la calidad de las aguas, la calidad ambiental de las aguas. Entonces, iba a decir yo, hay que ver cómo es el progreso. Algunas veces eso de freno y marcha atrás, como en la disparatada comedia de Jardiel Poncela. Progreso, progreso, hay cuántos abusos, cuántos excesos se cometen en tu nombre. Con Madame Roland, in memoriam, que la guillotina sigue humeante, y le siguen llamando progreso, y que es prestigio del progreso hacerlo llamar además libertad. Esto ha sido un salto cuántico desde los baños de agua de mar a Madame Roland. Bueno, en fin, estoy pensando qué manera más imprevista es verdad de terminar esto de baño. En fin, en todo caso ya es de ver. En Ferrol, hace casi siglo y medio, el personal disponía de una casa de baños flotante
en el muelle a precios módicos. Yo lo que me pregunto es por qué hacía falta que fuera una casa flotante. Es decir, si se trata de coger el agua de la ría, filtrarla, calentarla y meterla en una bañera, se podía hacer en cualquier casa que estuviera en el muelle. Bueno, probablemente, pero desconociendo los medios ya técnicos que permitían el invento, pues a saber, ¿no? De todos modos, yo creo que tú lo que acreditas es de tu perspicacia para el negocio. Eso claro, claro. Mi visión comercial. Estamos de acuerdo, ¿eh? Eso Estoy es por claro. repetirlo. De todas maneras, yo creo que es más barato lo que yo pensaba, ¿eh? La lancha desfondada y la gente ahí agarrada a un madero y flotando en mitad. Bueno, habremos de considerarlo. En todo caso, esto es lo que ocurría hace siglo y medio. Casa de baños flotante en Ferrol a precios módicos y con los últimos adelantos técnicos. Que era la toalla. Justamente. Y sábanas, ¿no? En fin, y hasta aquí, queridos amigos, este comentario histórico sobre el baño que vinimos ofreciendo en las últimas semanas. Yo pensé que ibas a acabar con el jacuzzi. No sé por qué me imaginaba que tu último día con el baño sería, no sé, el jacuzzi, la bañera de burbujas. Algo sí, así. Bueno, podría contemporáneo. Podría ser. Ya te contaré algo del jacuzzi, pero eso será en otro momento. Bueno, que podemos volver a lo nuestro, más que poder, debemos volver a lo nuestro. Yo no sé si seguimos por Matías Usero, del que ya hablamos. Hay unha cousa de Usero que ten algo que ver con isto. Bueno, non moito, unha relación que máis está na miña cabeza, máis que é real, que é a casa de Usero. A casa de Usero, bueno, tiña casa en Ferrol, que a familia era propietaria da farmacia. Claro, esquina calle Coruña. Creo que sí. Pero a casa da familia tamén era en San Felipe. Tamén. A última casa que hai, ou a última casa antigua que hai en San Felipe, digamos, no lado esquerdo, era a casa de Matías Usero, que era ademais onde ele escribía, según parece, porque moitos dos artigos que ele asinaba na prensa, tanto en el Correo Gallego como en el Pueblo Gallego, os firmaba desde mi retiro. E era nesa casa que eu creo que é a casa, se non a máis bonita, das máis bonitas que hai en San Felipe, porque ten unha galería que dá directamente a ría, ao Castelo da Palma e outro lado da ría, vese perfectamente. Ten unha zona tamén como de xardín, un pequeno porto, aquilo é unha maravilla, é un sitio precioso. Entón, por eso a miña cabeza foise un pouco polos baños, claro, que a auga ali é máis fresca a auga, é máis fresca a auga ali que a dos baños. Solo falta Mará. Su bañera. Escribiendo cosas mientras la Corday iba ahí a matarlo. Ahora que estamos hablando de mujeres así revolucionarias, bueno, contrarrevolucionarias, pues me imagino a la Corday. Bueno, Madame Roland era revolucionaria neta. Ya, bueno, es que terminó... ya viste cómo acabó. Claro, como tantos. Es que, en fin, por eso yo pasé del baño, ya me excité con él. Sí, con la libertad. Claro, justamente. La guillotina humeante. E tamén ten algo que ver así co aspecto da natureza, a outra figura da que hoxe viñamos falar, que Juan García Niebla, que en aquel momento tamén era unha novidade ideolóxica, estas teorías naturistas. Era outra das polas, digamos. Eu creo que ningún deles foi naturista, pero bueno, sí que coñecían seguramente a... el más próximo, a lo mejor García Niebla, algo más, pero pode ser. Tampoco... García Niebla o que se unía a eso era un pouco excursiones, ¿no? Estas excursións que formaban parte das pedagogías máis modernas que estaban naquela época. As terapias de baños, unha nova alimentación, todas estas cosas y tipo Batel Creek. En realidad era lo de mens sana incorpore sano, era una cosa así. Empieza la gimnasia en los colegios, ¿no? Es decir, en el sentido arreglado, ¿no? Claro. Que era un pouco, a educación religiosa era un pouco máis restrictiva nese ámbito, por exemplo, do corpo humano, como algo un pouco a esconder, pecaminoso. Claro. Da relación entre sexos tamén, a separación, e iso é algo que se racha con as novas escolas. En la escuela obrera de aquí de Ferrol, creo que digo bien, es un centro
a propósito, y yo no sé si decir ejemplar, pero para la época en la que sí se dimensionaba todo esto, se estimulaba mucho lo de la gimnasia, lo de, sí. Es decir, la Escuela Obrera, digo, de principios de siglo, siglo XX, claro. Aí andaba tamén Andrés López Otero, que era, bueno, claro, republicano. Así es. Morreu un pouco antes da Guerra Civil. El padre de Andrés López da Fonte y después los que van todos seguidos, ¿no? Sí, claro. Da familia López da Fonte. Por supuesto, sí. Pues sí, que era un personaxe ademais importante tamén na historia sí, da cidade. Sí, sin duda. Tamén no ámbito político. Sin Eu creo duda, que Ferrol naquela altura tiña estamos falando hoxe de 3, pero había centos de personaxes moi interesantes, sí, que era unha época moi dinámica, que esa democratización xeral tamén é democratización na protagonismo público. Pero además yo creo que tiene que ver, no poco, desde luego de manera particular y subrayada lo que dices, pero yo creo que si se da en otra ciudad en la que hay una especie de inercia de actividad laboral, digamos, rutinaria, probablemente no se diera. Es que aquí la industria naval suponía la modernidad, suponía algo, claro. Entonces, por ejemplo, la matemática. Sí. Andrés López Otero pasa por ser un matemático eminente, sí. ¿no? Pasaba por ser un matemático eminente. Yo creo que eso tiene vinculación importante con la industria naval, ¿no? Sí, o Francisco Iturralde, que era profesor da Escola Racionalista, tamén era matemático, claro. Que se carteaba con Rey Pastor. Claro. Eran xente que... Y en Ferrol las matemáticas siempre tuvieron un prestigio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es verdad. Claro, que no es precisamente mi carencia personal, pero sí, es verdad. Eran moi valoradas tamén, porque eran parte importante da preparación para entrar na Marina, na Escola Naval. Tamén. Había moita xente que... Comellas, la escuela Comellas. Sí. Es que, en realidad, es verdad. Por eso citaba yo, cuando dijiste lo de Andrés López Otero, en efecto. Sí. Pero bueno, eso, claro. Un pouco tamén o que pasa que, claro, Ferrol é unha cidade importante en Galicia naquela altura, porque era probablemente a máis industrial, con Vigo, claro. De todas as cidades galegas, por eso ten un protagonismo importante do movemento obreiro, pero tamén por eso tamén hai un protagonismo da cultura, claro, porque todo eso requería unha capacitación cultural, tanto no aspecto profesional como no resto dos ámbitos. Sin duda. E había tamén esa mezcla, porque, por exemplo, na Biblioteca do Centro de Cultura, pois aí había a Biblioteca de José de Pato, que era contador da Armada, foi unha das partes fundamentales da súa creación, pero estaba tamén a Biblioteca de Leandro Saralegui, claro, que tamén se comprara posteriormente. Saralegui, en fin, otro para hablar de él, claro. En fin, con mucho fundamento, ¿no? Tiña libros de Juan Navarro Dagnino, que era un militar da Armada, que hasta escribió una breve historia de Ferrol, me parece, Saralegui, creo que sí, por lo menos como apunte, ¿no? Sí. Como apunte. E había parte da biblioteca de Santiago Montero Díaz, que tamén antes, incluso cando era novo, xa tiña donado moitos libros á Biblioteca do Centro de Cultura. Entón era unha biblioteca moi completa e, bueno, era representativa diso, desa preocupación que había pola cultura, porque era unha ferramenta tamén ou eles entendían como de progreso, de promoción, sí. Que, bueno, tiña que ver moito co positivismo, a confianza un pouco definida na capacidade de progreso social, a ideoloxía do progreso ilustrado, non? Sí, esa idea de que melloraremos inevitablemente porque a ciencia nos leva por aí xa. Exactamente, na ciencia e na educación, no plano, diríamos, técnico, de condicións de vida e de calidade de vida, pero tamén no plano moral e de justicia social. Eso era o que crían os pobres. Seguramente un cierto utopismo ingenuo, non? Home, visto o século XX, visto el siglo XX, que completamente... A eso me refiero, sí, me refiero a eso. Claro, es la culminación del proyecto ilustrado. Inxenuo os nosos ollos, pero naquela altura, o mellor, claro, forma parte da cultura. Por supuesto, yo por eso digo que todas as catástrofes do século XX non chegaran aí. Quen imaginaba unha cousa como esa, que un país máis culto de Europa acabara no nazismo? Sí. Claro, vamos a ver, el país máis culto de Europa, con el soporte de filosofía de los últimos prácticamente 300 años. Prácticamente el monopolio de la filosofía en los últimos años. O que o progreso científico pues levaría a construcción dunha bomba atómica, eso tampouco estaba dentro dos planes. Claro. Os planes era, pois, mellores comunicacións,
máis calidad de vida, mellor alimentación. Hombre, sí, racionalización también es verdad una económica, cosa. Eso significa capitalismo. Sí, claro, en efecto, esa corrección iba a decirla yo. Claro, es que, vamos a ver, es un elemento de lo la que sí ideología. es verdad es que después, en la dinámica de las cosas, muy buena parte de lo que se pretendía, no digo cómo, seguramente, pero muy buena parte, el nivel de vida, estrictamente la mejora del nivel de vida. Otra cosa son los condicionantes morales, en fin, eso ya se verá. Las condiciones materiales. En efecto, las condiciones materiales, eso yo creo que quedó satisfecho, vamos, pero largamente. Otra cosa es... En 18 no creo que se imaginara que la gente viviera 80 años toda. No, por supuesto. Como ahora. No, por supuesto. Es decir, la sanidad universal, ¿no? En fin, todo este tipo de cosas. Es decir, sin duda. Eran ideales, como diría Kant. Sin duda. Las pensiones, lo digo al margen del sistema, ¿no? En ese sentido, yo creo que cualquier utopista de entonces estaría... Ahora, otra cosa son las consideraciones morales, la otra que parte del plan ilustrado era el progreso moral claro, por supuesto, y la justicia social. Claro, es decir, que estamos igual de lejos del ideal kantiano de la paz perpetua ahora que entonces. En ese aspecto no hemos avanzado nada. Hombre, por eso yo hablé ahora... Por eso ahora se me fue a mí lo del progreso y lo de... la guillotina humeante. El freno y marcha atrás. Eso é tamén unha pequena contradicción, ¿no? Por exemplo, do movemento obreiro, que tamén participaba desas ideas, dese positivismo, pero que iba unido realmente ao que a forma, digamos, de vida que o capitalismo no que eles vivían, pero contra que eles loitaban, en certa medida. Claro. Entón, aí hai unha hai principios de contradicción, claro, porque ao final estás pensas que digamos que esa forma de produción é a que che vai levar ao progreso, pero ao mesmo tempo estás combatindo algúns aspectos delas, ¿no? Que tamén algunhas desas melloras tamén se conseguiron grazas a que ese momento obrero ao final reclamaba tamén o seu quiñón dentro dese... Bueno, reclama, pero tamén pacta. As vías que saían mal foron as vías de liquidación e as que triunfaron foron as revisionistas e as pactistas. Sí, en esencia sí, sin duda. Bueno, no sé cómo... porque citamos a Juan García Niebla, pero no dijimos demasiado, de Rodrigo Sanz. Bueno, como os parezca, quiero decir. García Niebla eu quería destacar tanto o aspecto pedagóxico, de que foi mestre de toda a súa vida e foi considerado un mestre avanzado no seu momento, con as súas excursións, cos métodos pedagóxicos, foi militante socialista tamén, e foi un dos promotores da Festa do Árbore. Por iso tamén decía que cando falábamos de Usero e a súa casa na naturaleza na boca da ría, pois tamén en as grandes plantacións que se fan nas festas dos árbores na década dos 10, parte delas son promovidas por Juan García Niebla. E bueno, algunhas imaxes que eu ainda recordo de zonas de esta bisbarra, que había grandes avenidas de alamedas ou que moitas desapareceron. En Ferrol. Ferrol había a maior, creo que de Galicia, polo menos seguro, avenida de que non sei que árbores son esas. Bueno, eso tiene tamén plátanos de Indias ou algo así, non son os plataneros. Eso chegaba dos cantos a outro lado total, non había esa ruta que hai agora. Bueno, de todos modos, yo creo que eso sin perjuicio de lo que tú dices, pero yo creo que eso tiene, en principio, precisamente por el carácter urbanístico, por el trazado urbanístico, eso es muy carolino, eso es muy de Carlos III, me refiero el verde, en el origen ilustrado del proyecto urbano de Ferrol. Claro, por supuesto. Eu teño entendido que había un proxecto que era desde Alameda do Carbón, Alameda seguiría unha continuante. Sí, claro. Que, bueno, eles me incrustaron no medio mercado pero en principio sí, a ver, sí, justo, que era unha novedad absoluta. Claro, que ainda hoxe se ve un resto. Claro, que quedan restos. Claro, quedan restos. Por exemplo, pues queda esta... Sí, pero se arrancaron muchos árboles, incluso de los que había aún hace 20 años y se han arrancado. Y García Niebla era responsable, sobre todo, creo que desas non, pero na parte en Serantes, porque ele era foi mestre en Serantes en Canino. Claro. E entón era en Serantes onde el, que daquela hai que lembrar que era concello propio, e foi ali onde el promoveu esas plantacións, que era unha forma tamén un protoecoloxismo, non?
pouco familiarizar aos nenos urbanos coa natureza, cos árbores, bueno, porque todo tiña unha ceremonia, non? Hai quen tamén di que iso tiña orixe na deforestación que houbera anteriormente precisamente pola industria naval, de como se desfixeran grandes bosques e grandes zonas boscosas, e por eso din que polo que aparecen esas festas do árbore, porque se intentaba un pouco combatir esa desertización que se estaba producindo na altura. A mí me parece que el caso que el caso de García Niebla, vamos a ver, no, cuando empieza la guerra civil, sobre todo los primeros meses, en una zona y en otra, pues se cometen tropelías y violencias y en fin, y actos de injusticia, es decir, en todos los sentidos, ¿no? Y naturalmente no tendría que aclararlo, no voy a decir que Matías Usero está muy bien, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Y que Juan García Niebla no. No, lo que quiero decir es que me parece de una torpeza extraordinaria, además de otras cosas, ¿no? Es decir, es que el caso de Juan García Niebla, porque, vamos a ver, tú si le buscas, digamos, justificación a tu delirio violento ideológico, pues en Matías Usero puedes encontrar una relación de circunstancias, pues por esto, es decir, no, digo en ese delirio, ¿no? Pero es que en el caso de Juan García Niebla, a mí me parece que es de una gratuidad, me parece, sin ánimo comparativo del protagonismo, ¿no? Pero me parece tan violentamente injusto como lo de García Lorca, ¿no? Algo que clama al cielo. Es decir, ¿cómo murió? No, bueno, foi paseado. Sí. Tanto Matías Usero como Juan García Niebla, os dous. Sí, en aquellos primeros días. Sí, porque Matías Usero abrironlle unha causa judicial a Matías Usero, pero esa causa judicial non se chegou a acabar porque xa antes de eso houve bueno, eso estaba ademais autorizado polo delegado de Orden Público de Ferrol, que os sacan as sacas, como as sacas que había en Paracuellos, por exemplo, con unha orden da autoridade competente, os sacan das cárceles onde estaban, os levan ao paredón, e os dous, o único amigo que me parece tamén que chama moita atención é unha figura que se destacara máis ben no ensino, que non era Niebla, porque vamos a ver, es que se suele decir una especie de imaginario popular, lo de los maestros republicanos que se dice. Yo creo que hay bastante de idealización, seguramente sí habrá maestros por la República, que naturalmente no es ningún pecado, como es natural, pero yo creo que sí que hay maestros por la República, pero yo creo que está excesivamente idealizado, me parece a mí. En cualquier caso, el caso de este señor, por favor, es que este hombre se dedicaba a dar clase, de una manera, porque repito, lo de Matías Usero, dices tú ahora mismo, lo de la causa judicial abierta. Sí. Claro, es que desde la perspectiva de tal, bueno, pues una causa judicial, sí, a ver, de esto, pero es que a este señor, pero por favor, pero bueno, es característico, yo creo que es un lamentable, un triste ejemplo de lo que ocurría por aquellos tiempos, por aquellos meses, aquellos días, mejor, aquellas semanas, ¿no? En una zona y en otra, ¿no? Fue de un lado y del otro, ¿no? Sí, eu creo que tamén hai que lembrar, por exemplo, o tema do ensino é un tema que para a Igrexa foi moi importante, manter o monopolio do ensino religioso. De feito, no ano 1911, 1912, a Igrexa patrocina toda unha serie de manifestacións contra as escolas laicas. O sea, se considera contra as escolas sin Dios, nos que eu teño visto que se había un himno contra as escolas laicas que cantaban os nenos das escolas religiosas. Eso lo sabía yo. E como era? Eu teño a letra, pero outro día veño máis documentado e cantamos o himno. Estou buscando porque encontrei por aí nunha página web que parece ser que hai unha grabación de alguén que recolle cancioneiros populares e entre eles recolle o himno contra as escolas laicas. Entón, eu creo que Juan García Niebla se escribe
en que tamén as motivacións religiosas que eran fortes tamén entre os sublevados do 36 levan a que tamén asesinen a profesores, como por exemplo Francisco Iturralde, o profesor da Escola Racionalista Anarquista que había en Ferrol, tamén foi outra víctima e non tiña destacado por outra cousa, nada máis que por ser profesor dunha escola laica e anarquista. Entón aí eu creo que é onde se escribe eso, e digo que convén lembralo porque tamén a veces non se sabe moi ben esa, digamos, por que había un anticlericalismo. Eu creo que é porque había un clericalismo, había unha vontade por parte da Igrexa Católica de que non se vivira fora da religión. De feito, hai casos que me teñen contado de parellas que estaban unidas libremente ou civilmente antes da guerra e que o crego da súa parroquia lles obriga a vivir separados ata que unha vez que triunfa a golpe ata que se casen, non? E iso é significativo de como había unha vontade, eu creo que un pouco totalitaria da Igrexa sobre a vida da xente, como por exemplo a finais do século XIX, pois eu teño visto no Correo Gallego o apedreamento dun enterro laico. Eu creo que aos nosos ollos é algo que choca moito. Cantos anos durou ainda a solicitude de fe de bautismo para un montón de cousas que non teñan máis que un significado civil? Entón aí un pouco en esa guerra de bandos, pois os mestres estaban nun bando que... Mestres laicos. Sí, os mestres laicos e avanzados, e socialistas ou anarquistas. Sí, bueno, socialistas, por eso, ¿no? Pero, claro, es que yo creo que el caso de Juan García Niebla, con esa descripción que haces, que se corresponde del todo, por otra parte, él, creo yo, no tenía así una significación, él era del partido, creo que era UGT, creo que estaba afiliado a la UGT, ¿no? Sí, pero tamén das Irmandades da Fala, precisamente. Sí, pero vamos, yo creo que no tenía una significación política particularmente notable, ¿no? En ese aspecto Serra si era máis... Claro, a eso quería referir. Máis protagonista, porque era formar parte dun partido. Claro. Hombre, y además esa significación, digamos, de la fe del converso en el sentido contrario, ¿no? Es decir, ¿verdad? Pues, bueno, podían explicarse, pero lo de Juan García Niebla, es decir, a mí me parece, en fin. Bueno, vamos a ver. Sin embargo, Rodrigo Sanz, eu non sei na altura onde se sitúa, non, pero el morre no 39 de morte natural. Sí, claro, es un caso claro, es un caso claro de que ahí no hay represalia ni hay, no, a lo mejor que no dio tiempo. No, la posguerra igual le hubieran... No, bueno, yo creo que no, Bueno, tamén en el caso de Rodrigo Sanz murió en los primeros meses. Sí, eu non teño idea de tampouco el non podemos decir que na Segunda República tivera unha actividade social tan forte, porque o protagonismo dele máis ben nos inicios do século. Rodrigo Sanz, eu creo que o único que nesa altura sí que era un convencido espiritista, eso sí que era... Sí, porque había, de feito, había unha revista, El Kardeciano. El Kardeciano. Sí, porque o gran, bueno, un dos ideólogos do espiritismo era Allan Kardec. Sí, Allan Kardec, con K. Entón, Kardeciano era a revista, que hai un exemplar na biblioteca do Ateneo Ferrolán, que, bueno, tamén se publicou algún libro, que é un libro que se publicou aquí en Ferrol, que xa non me acordo como se chama o autor, pero o autor di que é un libro dictado por unha conversación, por un ascendido espírita que tivera con... Entón, máis allá del... xa non me acordo como se chamaba. En cualquier caso, otra vez surge lo del espiritismo. Es cierto, aquí durante los años 30 se producen además debates en el Ateneo, me parece recordar. Sí, ahí tamén publicado un está libro. Quintanilla, digo Quintanilla, el que después... Hai unha polémica sobre o espiritismo, que é un libro publicado con conferencias de Quintanilla e demais xente. Claro. Porque era outro dos temas que preocupaba... Sí. Y yo creo que desde esa perspectiva de sustitución de la religión, creo yo, pero bueno, eso ya sería... E logo houve tamén unha controversia famosa entre Francisco Iturralde e Matías Uxero, que durou casi un ano, que foi, me parece que de acabalo entre 32 e 33, pois todas as semanas tiñan un debate
unha confrontación, que o tema era materialismo e existencia da divinidade. Iturralde era máis materialista, e Usero abandonar a religión católica para pronunciarse por eso. A teosofía é unha cousa que da divinidade existía, pero baixo outras formas, e tiveran ese debate desde unhas posicións de esquerdas os dous. Que os debates orais eran así de confrontación. Sí, fora no Ateneo Ferrolán. Sí, bueno, es que Francisco Iturralde, ya lo citaste 2 o 3 veces, es otro personaje particularmente relevante, otra personalidad, ¿no? Pues sí. Es decir, lo que pasa es que hoy nos ocupaban estos 3 así, de una manera más o menos. Bueno, vamos a ver, yo creo que de tiempo vamos regular, ¿eh? Es decir, ya os voy avisando y vamos regular, así que podemos ir haciendo una especie de, si os parece, de corolario resumen o de, en fin, lo que os parezca a ti en particular, de mencionar de una manera más concreta, más subrayada, sobre cualesquiera de estas tres personalidades, o sobre o que queráis, claro. Voy a preguntar unha cousa sobre como empezaches, o tema do contexto dos movimentos políticos de cambio de século entre o XIX e o XX. Que pesa máis nos movimentos obreristas e nos movimentos, diríamos, progresistas ou tal? O socialismo ou o anarquismo? En Ferrol e por aquí. En Ferrol pesa máis o socialismo. Socialismo máis que anarquismo. Sempre foi maioritario socialismo dentro do movimento obreiro local, pero había tamén un movimento anarquista bastante forte. E que tal se levaban? Porque os anarquistas e os socialistas soen levarse mal ou soen levarse mal. Por épocas tamén se levaban ben, porque se levaban ben cos empresarios cando había unha reclamación xeral de traballo, pois tamén se tiñan que levar ben, evidentemente, entre eles. Pero houve unha época de enfrentamentos mesmo físicos, que houve varias, pero tanto a altura nos anos 10 como nos anos 30 no primeiro bienio republicano tamén houve unha época así de confrontación entre socialistas e anarquistas. Había, yo creo que bastante vehemencia hasta ese punto, y creo que, vamos, esta es mi convicción, ¿no? Mi convicción, incluso desde ciertas referencias familiares que no voy a explicitar, en fin, pero yo creo que esa pregunta muy a propósito de Emilio, yo creo que el anarquismo, lo que sí representaba, seguramente también España Adelante, pero en el caso concreto de Ferrol, era algo más intelectualizado. Hombre, claro, diríamos más culto, más culto en fin, si esto no perturbase mucho, porque no era culto en el sentido por sus líderes o por la yo creo que había una elaboración más. Las casas del pueblo eran socialistas, básicamente, pero los ateneos. Sí, eso iba a preguntar. Pero los ateneos eran libertarios. Iba a preguntar por el Ateneo. Es que está claro. Es que eso vai un pouco nos xenes, ¿no? Igual que se di tamén, eu teño escoitado moitas veces que o mundo, como le chamamos, protestante, ten outra visión do mundo e cultural pola obriga que ten o protestante de ler a Biblia, e que eso da un coso. Curiosamente hablamos tú e yo, todavía ayer eso teño escoitado. Tamén no mundo socialista anarquista tamén hai algo diso, porque ao final o socialismo, a grande diferencia que hai é que o socialismo preconiza a creación dun partido político que sexa representativo da clase traballadora a través da loita electoral, pois conseguir establecer todo o programa socialista. Ese, digamos, é o camiño. Sen embargo, o anarquismo, un movimento social de base que tende a formación de movimentos sociais amplos, que digamos que non creen na delegación, o sea, que non participan da representación no aspecto, o sea, no formato democrático da democracia representativa. Entón, eso que obriga a que o socialista o que ten que facer é votar, pero o anarquista, en certa medida, o deber del é formar a clase traballadora e formarse persoalmente para conseguir ese ascenso
global da clase traballadora. Esa é a diferencia de base que un pouco explica que lo que yo quería sugerir. Claro, que eso tamén é matizable, porque de verdad que nas casas do povo había bibliotecas, pero sí que hai unha insistencia maior, por exemplo, en a publicación de libros. Os anarquistas sempre foron moito máis devotos da cultura escrita. E incluso creo que las manifestaciones públicas, es decir, los mítines, es algo que hoy, en fin, como el Hyde Park, pero a la manera de Hyde Park, sí, es decir, eso era mucho más de carácter anarquista que socialista. El socialismo tenía un sentido mucho más gregario, mucho más el anarquismo tiene, por definición, un carácter más individual. Sí. Es decir, más individual. Y esto es lo que yo creo que, en fin, proyecta más o menos. Pero bueno, además, yo creo que lo acabas de explicar bien, ¿no? Sí, eu creo que é curioso, porque Matías Usero, a maior parte da súa obra que publicou en Valencia foi en editoriais anarquistas, por exemplo, ainda que el non era anarquista, pero foron editoriais libertarias que había en Valencia, que eran moi potentes e tiñan unha distribución e eran moi frecuentes, en Valencia, bueno, la de Blasco Ibáñez tenía un carácter filoanarquista, más o menos, Prometeo y a Sempere, es decir, sí, tenía... Eu teño visto un libro de un escritor anarquista de Eliseo Reclus, que era un gran xeógrafo, que viña con unha anotación manuscrita dun grego que decía: cuidado con este libro, porque o que escribiu é perigoso, porque é anarquista, o Bonote, e tamén é perigoso o traductor, que era Blasco Ibáñez, que é republicano. Todos eran peligrosos. Non sei, que cuidadito con este libro que é xeografía, pero aí hai... Bueno, no se ocupa hoy Blasco Ibáñez, pero bueno, Blasco Ibáñez, no, tampoco, pero Blasco Ibáñez era, en fin, así un poco, en fin, de aquella manera, ¿no? De hecho, La Araña Negra, hombre... ¿Y eso se podría leer ahora todavía? La Araña Negra, ¿o nos resultaría un poco intragable? La Araña Negra, ya sabéis que es el calvario de la Compañía de Jesús, ¿no? Que, claro, bueno, las cosas que dicen, la verdad, es que, en fin, bueno, lo que dices tú, se podría leer, claro. Hombre, quiero decir, no como un fósil, como una cosa allí, un documento de su tiempo, sino con cierto interés. Hombre, yo recuerdo, en fin, no voy a hacer ahora un alarde de memoria para no quedar, pero recuerdo que hay un pasaje en La Araña Negra, el de la visita que me comentaste una vez. La visita, te lo dije, ¿verdad? Bueno, pues lo voy a decir, porque yo creo que es expresivo del todo de esa literatura, en fin, anticlerical. Sí, pero un poco pringosa, un poco garbancera, ¿no? Porque, es decir, no es Voltaire, vamos. Llega, en efecto, no es Voltaire, justamente. Llega el personaje, no recuerdo, era una entrada en un convento o algo así, ¿no? Entonces pregunta la madre, la señora directora, es decir, ya se pone el estupendo, en vez de decir la madre superiora, que naturalmente no, dice la señora directora, y describe la situación. Bueno, la monja se va y explica literariamente, Blasco Ibáñez dice, tu fillo liberal. Bueno, normal, por lo de la señora directora. Pero después, a continuación, lo que viene es terrible, porque dice, mientras esperaba, dice, describe tal, dice, y dejó vagar su mirada por los mamarrachos artísticos que recibían el homenaje del fanatismo. Claro, eso, es decir, claro, ese tipo de frases, hombre, pues es la línea de lo que tú decías. Vale. Más o menos. No sé, ya me pica la curiosidad, ¿eh? Sí, no, a ver, no. A ver, ¿a qué se estaba refiriendo? Pues era Murillo. El picar la curiosidad puede acabar con ictericia. Sí. Bueno, mis queridos amigos, la historia más o menos se termina. Si queréis apostillar algo complementariamente, yo encantado, pero en fin, un minutito o dos si queréis decir algo. É único lembrar que, por exemplo, Juan García Niebla publicou un libriño
con escritos de alumnos seus que se chamaba Los hombres de mañana, que creo que tamén, e bueno, e Matías Usero xa digo que tivo tamén unha produción literaria bastante ampla e ainda se encontran pero todo eran ensaios. Sí, todos eran ensaios sobre tema, sobre todo religioso e... Vamos, falo de Usero. Sí, sobre tema religioso basicamente, atacando ao jesuitismo e a... Bueno, a iglesia en xeral, supoño. Sí, bueno, eso no lo dijimos, pero es que el tremendismo, permítaseme decir así, ¿no?, de Matías Usero, tratando eso, por ejemplo, tenía una consideración de Concepción Arenal que a mí me parece totalmente... bueno, desde luego no es la mía, claro, eso no quiere decir nada, pero es que hablaba de una heterodoxa revolucionaria, no sé qué. Hereje, creo. Hombre, no, vamos a ver, hereje. Era el título. Creo que decía hereje. Pero ¿cómo se puede decir eso en serio de Concepción Arenal? Que era una devota católica. Creo que era el título. Que precisamente, más bien... Bueno, barría para casa, supongo. Creo que era un chisquillo provocador, la impresión, porque los títulos eran tremendos. Sí, por ejemplo, por eso habla del tremendismo, ¿no? Sí. Es decir, por ejemplo, decía que el fascismo, claro, muy de la época, en aquel momento, que era la consecuencia del fermento de la Iglesia Católica. Claro, habría que explicar por qué. Porque, vamos a ver, el fascismo y el fascismo italiano, no es precisamente un movimiento religioso. Después, Letrán y todo esto, ¿no? Pero, en fin, no era Mussolini precisamente, ¿no? No venía del socialismo. En cuanto al nacionalsocialismo, ni se diga. Es decir, entonces, claro, las consideraciones intelectuales de Matías Usero en este aspecto, vamos, era como para tenerlo aquí hoy, sin espiritismo por medio, claro, podríamos hacer la sin espiritismo por medio, porque sería estupendo, porque sería, ya me encantaría a mí. Bueno, pues si os parece, vamos a entrar, porque claro, la conversación fue grata, placentera, interesantísima, pero ya es tiempo, es turno para la poesía. Es turno para poesía, eres tú. Y hoy voy a presentar, no diré que una rareza, que es poeta conocido y bien conocido, pero sí un tanto, ¿cómo decir?, anómalo en su quehacer poético, en su evolución intelectual, y acaso haya de referirme a él más veces en este programa, porque en realidad lo merece de largo y ancho. Me refiero a Juan Larrea, poeta y ensayista con apariencia cronológica de pertenecer a la generación del 27, pero con apenas vinculación formal con ella. Bilbaíno de 1895, con poco más de 30 años se traslada a París, de allí pronto a Perú, después México, más tarde Estados Unidos y al final Argentina, donde va a morir en 1980. Hoy voy a referir unas breves pero hondas frases de su veredicto, su última obra, inconclusa, que tanto me llegan, tengo que decirlo a mí mismo, en su significación literal y esencial. Se sabía de mí, escribe, desde hace largos años, que algún día tendría que hacer lo que por fin hago en este instante, sentarme, ante una mesa para empezar a referir las conexiones complejas y significativas que han venido tejiéndose en el curso de mi experiencia personal, cargadas, a lo que entiendo, de sentido. Y ahora dos poemas escritos en 1919 con manifiesto olor y sabor de ultraísmo, ese movimiento de vanguardia a comienzos del siglo XX. Necesidad de luna es el título del primero, escrito inicialmente en francés, en ese francés de Larrea un tanto dubitativo, bueno, quiero decir no muy elaborado. Lo mismo que un tejido de buen caer por languidez nativa, lo mismo que el pájaro obtenido
de los temblores de la hiedra, en nuestros ojos adheridos a las horas por matices votivos, la sombra del mar se agranda sin ruido ni extrema dulzura. La nuca del cielo se dobla a la pequeña velocidad de antaño, alguna cosa se mueve a lo lejos, música que espantas los salmones hacia el alba, más que isla, tu cabeza es casi calva, pero tú no estás contenta. ¿Por qué? He aquí el invierno que viene a grandes pasos. Los accesos del éxtasis se pierden en conjeturas. El otro es un poema redondamente magnífico y magnético, bueno, en mi opinión, y lleva por título Razón. Sucesión de sonidos elocuentes movidos a resplandor. Poema es esto, y esto, y esto, y esto que llega a mí en calidad de inocencia hoy, que existe, porque existo y porque el mundo existe, y porque los tres podemos dejar correctamente de existir. Por momentos tengo que decir que algunos versos, el perfume de algunos de estos versos, me recordaron a Dalí, al Dalí poeta, claro. En fin, cualquier día volveremos con Juan Larrea. Y hasta aquí, por hoy, nuestro espacio dedicado a poesía eres tú. Y bueno, a ver, hoy damos término al último programa de esta temporada. O sea, que nos vamos unos días de vacaciones. Pero volveremos en septiembre, y volveremos en septiembre con renovados ánimos y con la mejor intención luminosa y decidida de ofrecer a todo el público espectador, a todos vosotros, un programa de televisión divertido hablando de cultura. Una conversación cómplice, amena, rigurosa, acaso a veces un poco caótica, pero siempre intensa, auténtica, ingeniosa. Eliseo, muchas gracias por tu presencia hoy, por tu conversación, y ya lo sabes, si tú te dejas, serás convocado de nuevo en cualquier momento próximo. Encantado. Y a ti, Emilio, ¿qué te voy a decir? Felices vacaciones, eso sí, siempre en alerta, que a poco tendremos que empezar a planificar los próximos programas del otoño. Señoras y señores jóvenes de todas las edades, mi gratitud, como siempre, por vuestra compañía, por participar cada semana con nosotros en esta conversación abierta y libérrima. Y en fin, para que no se diga que no soy yo un ser ungido de muy dadivosa generosidad, a ver, a partir de ahora y durante nada menos que todo el mes de agosto, íntegro y completo, podréis disfrutar las noches de los sábados y de los domingos en lo que gustéis, en lo que mejor os parezca. Eso sí, ya dije, en septiembre volveremos con Crisol de Cultura, como siempre, todos los sábados a las 9:30 de la noche en Televisión Ferrol, con repetición los domingos a las 8 de la tarde. O sea, en septiembre otra vez pasaré lista. Supongo que queda claro. Señoras y señores, jóvenes de todas las edades, muchas gracias, buenas noches y feliz, muy feliz mes de agosto.